Omar Luis Bondoni, y quizás un poco más de esto que fue, que sigue siendo, que será Poesía Buenos Aires. Lo que será poesía Buenos Aires. Bueno. Me pasó un fenómeno muy interesante con esta poesía Buenos Aires. Le estuve últimamente huyendo un poco al hecho de haber sido participante del grupo Poesía Buenos Aires, sobre todo por un hecho que me ocurrió en el Teatro San Martín. Era una lectura de poemas y un señor que tenía que leer poemas habló primero del grupo Poesía Buenos Aires, y era un hombre del interior, no me acuerdo ni cómo se llamaba ni de qué provincia era. Entonces dijo que la verdadera poesía argentina tenía sus raíces en lo que habían hecho en el grupo Poesía Buenos Aires. Entonces alguien que me quiere mucho dijo, bueno, del público, ¿no? Dijo, bueno, aquí tenemos un representante, una persona que ha estado justamente en el grupo de Poesía Buenos Aires. Entonces no tuve más remedio que levantarme, y ahí me aplaudieron todos, y yo me tuve que ir al estrado y darle la mano a ese poeta, y todos me miraban, y yo en ese momento era el prócer. La verdad que dije, nunca más voy a hablar de Poesía Buenos Aires, y en eso estuve mucho tiempo. Ahora me está sucediendo otro fenómeno. Ha aparecido en nuestra vida acá en Santos Lugares una persona, una mujer, una licenciada en literatura, que tiene ese don, digamos, escribe muy bien, y además es una persona muy interesada en la literatura, y tenemos lindas charlas con ella. Además tiene proyectos muy lindos de hacer una especie de centro cultural. Entonces, aquí que a ella sí, después de digamos, aquella promesa de no hablar nunca más de Poesía de Buenos Aires, he empezado a hablarle de Poesía de Buenos Aires, y le he preguntado a ver si el movimiento, porque ese fue un movimiento, el de Poesía de Buenos Aires no fue un grupo, fue un movimiento. Digo, si en la facultad le habían enseñado qué era el grupo de Poesía de Buenos Aires, el movimiento de Poesía de Buenos Aires. Me dijo que no. Entonces yo ahora estoy despacito tratando de, con los elementos que tengo, con los libros editados por el grupo Poesía de Buenos Aires, algunos artículos que han aparecido, estoy tratando de, y no digo instruirla, de informarla sobre qué fue el movimiento Poesía de Buenos Aires. Por otro lado, he preguntado a otra gente y me han dicho que ahora sí en la UBA, en la carrera de letras, se está estudiando el movimiento de Poesía de Buenos Aires. Bueno, yo tengo algunos lindos recuerdos que se los estoy mostrando a esta persona, y bueno, y he vuelto a revivir un poco toda esa gran aventura que fue Poesía de Buenos Aires. Y si para el taller de poesía del Moyano vos nos tuvieras que contar un poquitito de ese movimiento, ¿qué es lo que destacarías? ¿Qué es lo que hoy a la distancia te llama la atención, te emociona de eso? ¿Qué nos contarías? Claro. Yo te contaría lo siguiente, que en esa época, digamos, la década del 50, la poesía argentina estaba un poco, como diríamos, oficial. Los poetas que comandaban las ediciones y los suplementos literarios de los diarios, ejercían una poesía que a mí, dicho de paso, era la poesía que me gustaba. Pero cuando me contacté con Poesía de Buenos Aires, descubrí que era una poesía, digamos, de modé. ¿Pero por qué supe que era de modé? Pues porque en Poesía de Buenos Aires se empezaron a descubrir los movimientos que ya desde principios de siglo, con el dadaísmo, el surrealismo y todo lo que vino después, se estaba elaborando. Y este grupo de Poesía de Buenos Aires empezó a importar, digamos, esa poesía que daba de frente contra los poetas estos oficiales que te digo, ¿no es cierto?, que tenían el mercado, entre comillas, de lo que era la poesía.
Entonces ellos despertaron en toda la comunidad poética argentina nuevas inquietudes. Ese fue el mérito de Poesía. Bueno, inquietudes que siguen hasta hoy. Mira cómo es todo esto, que estamos charlando, y mientras charlamos, hay algunos pájaros en el parque de ese que hablábamos hace un rato, algún coche que pasa por fuera, y también de este lado hay algún ruido de una casa en movimiento, de una cocina, de gente hablando al fondo. Osmar Bondoni, en su vida cotidiana, en su casa, en su mundo, ¿qué contaría de eso? ¿Qué es lo que le gustaría mostrar de su familia, de esto que hablaba, esos 3 segundos, 4 que hablaba con el hermano? ¿Qué nos contarías hoy? Bueno, yo te contaría esto, que yo en toda mi vida quise llegar a un término, es decir, llegar a una meta. Y yo te podría decir que la conseguí, que esta es mi meta. Tener una mujer, tener una familia, tener una hermosa casa, hermosa por su belleza, no por su riqueza, y sobre todo una casa abierta a la amistad, que es el bien más preciado que puede tener una persona. Osmar Luis Bondoni elige, del montón de poetas que conoció en su historia, un escritor, una escritora, un escritor, una escritora y un porqué. Y bueno, ya lo nombré tantas veces, ¿no es cierto? Para mí el hombre que me sigue acompañando, la poesía que me sigue acompañando, evidentemente, es la de Raúl Gustavo Aguirre. Y poetas mujeres, Olga Orozco. ¿Por qué? Bueno, porque son, tanto ella como él, son los que mejor entendieron lo que tenía que ser la poesía de aquí en más. De tu historia, de la historia del mundo, Osmar Luis Bondoni elige a una mujer y un porqué. Que yo elija a una mujer, mi esposa, Ana María Guerrero. ¿Por qué? Porque es lo que yo hubiera querido ser. Eso. Ana María es lo que yo hubiera querido ser. No sé si lo soy, pero Ana María es lo que yo hubiera querido ser. La pregunta está ahí. ¿Qué te hubiera gustado ser? ¿Qué hubieras querido ser? Claro. Es decir, alguien que lo que toca lo transforma. Es decir, toca una planta y la planta está. Toca un mueble y el mueble está. Es decir, todo lo que toca tiene vida. Eso me parece un milagro. Todo lo que va tocando, haciendo, inclusive renegando, inclusive enojándose, está creando vida permanentemente. Eso es lo que yo hubiera querido ser. Que no sé si lo logré, no sé si yo voy creando vida, pero ella va creando vida permanentemente. Creó hijas y ahora está creando nietas, pero es más allá la cosa. Ella crea en cada cosa que toca, en una planta, como te dije, en un mueble. Todo lo que toca tiene vida. Eso quisiera ser siempre. Me corro un poquito, pero me mantengo en ese lugar. ¿Cómo convive Osmar Luis, el poeta, y Ana María, la pintora, la artista plástica? Bueno, ¿Qué comparten? Sí, nuestras charlas son para algunas son, es decir, son para grabarlas. Lo que nosotros convivimos es para grabarlo. Pero fíjate vos que a veces lo que hay para grabar es que viene Ana María con el dedo levantado y me hace un reproche, no llega al insulto porque no sabe insultar, pero ese dedo que me señala así me hunde en la tierra. Bien. Después, otra cosa, vamos a grabar, sí. Vamos a grabar un almuerzo. Yo, por ejemplo, le digo, Ana María, anoche dieron en la televisión, pues estabas durmiendo, dieron un corto sobre Caravaggio. Bueno,
Entonces Ana María me transporta al nacimiento de las artes plásticas, al nacimiento, y en media hora de charla me ilustra sobre todo lo que ha pasado en la pintura hasta las instalaciones que se hacen hoy. Eso es para grabar. Así vivimos, ¿es cierto? Desde el dedo levantado y diciéndome ¡Osmar! Hasta esas charlas suaves y que yo me quedo callado y que aporto por ahí, aporto un nombre, porque a veces ella se olvida, como yo tengo una memoria para lo que es del arte, una memoria de no sé cómo se dice, y ella tiene menos memoria, entonces yo le acerco un nombre, solamente un nombre, le acerco un estilo, el nombre de un estilo, y ella sigue, y a mí me ha enriquecido muchísimo. Esa es la convivencia. La otra parte, por lo que vos decías, sería ¿cuál es la parte que pensás que a Ana María le gustaría grabar de lo que dice, de lo que habla cotidianamente Osmar Luis? Sí, bueno, yo creo que Ana María me admira, pero no es esa admiración que se admira al genio, ¿no es cierto?, sino a mi forma de vivir. Ella admira mi forma de vivir, y mi forma de vivir es mirar, ver, querer, amar, y ella, yo sé que admira eso, y sé que es más, que ella me quiere por eso, por esa forma de existir que tengo, ¿no? Generalmente a los grandes hombres ella no les desconfía, a los grandes hombres. Ella quiere a su Osmar Bondoni chiquito, pero lleno de sensibilidad y que sabe mirar junto con ella cuando, por ejemplo, Osmar abrió la flor del cactus, tengo que sacarle una foto. Esa es nuestra vida. ¿Qué más decía que eso? Osmar, el cactus floreció. ¿Te das cuenta? Eso no se paga con nada. Casi me olvido y me hiciste recordar Osmar Luis Bondoni, su mirada sobre la poesía actual, sobre la poesía joven actual. Mi esperanza. Es un tema muy duro para mí. Todo lo que yo he escuchado, lo poco he escuchado, porque generalmente no voy más por mi edad y porque le tengo miedo al frío, en los cafés literarios, que es donde está la muchachada, es decir, no he encontrado lo que yo hubiera querido encontrar, pero enseguida reflexiono y digo, bueno, acordate cuando vos tenías 20 años, las cosas que hacían. A los viejos de 83 como sos vos, los miraban como si estos muchachos, ¿qué querrán hacer con estas estupideces? Bueno, yo hoy estoy en esa, es decir, no encuentro en la juventud esa poesía que pueda quedar para el futuro. Pero ya te digo, lo mismo pensaban de mí, y sin embargo la poesía del 50 quedó para siempre. Sin embargo, en algún momento Osmar Luis Bondoni estuvo muy cerca de algún grupo de jóvenes que estaba rondando cerca de Apoa, y entonces de esa poesía, hoy un poco a la distancia, no muchos años, pero hoy, ¿qué contarías que rescatabas o por qué estabas cerca de esos jóvenes? Claro, justamente, esos eran entre otros, ¿no?, porque había varios, pero yo elegí unos pocos que sí me parecían que tenían posibilidad de trascender. Pero no sé qué ha pasado, porque me hace mucho que no los conecto, ¿no? ¿Vos querés nombres? Vos los conocés igual que yo, Daniel. Son La Petisa, me parece un talento extraordinario. Romina Canet, está esta chica Gallero, está Magalí. Claro, me mira Daniel porque él sabe de quién estoy hablando. Pablo Hernán. Magalí, Pablo Domínguez, pero ellos hacían una poesía que me parece que se parece más a la del 50 que a la actual. Por eso tal vez a mí me guste tanto la poesía de estos chicos, ¿no? Magalí,
Romina, ¿cómo se llamaba Daniel, este otro muchacho? Alejandro Pizarro. Alejandro Pizarro también. Bueno, ahora hay una nueva camada de jóvenes que se llama en Apoa, que es La Juntada, que es posterior a estas otras chicas que yo nombré, o muchachos que yo nombré, que es posterior, que es la que está en este momento, es decir, noviembre de 2002. Bueno, eso es lo que yo te digo, que todavía no los alcanzo a percibir, pero estoy abierto, y así como estuve abierto o como estuvieron abiertos a mí hace tantos años, estoy abierto. Puede ser que un día de estos yo descubra realmente lo que quieren decir estos muchachos de La Juntada. Yo me tomo un compromiso con vos, quizás alguien nos escuche. Yo me comprometo a darte un ejemplar recientemente editado de los textos de los jóvenes de La Juntada, pero el compromiso es que vos hagas una devolución sobre esos poetas que participaron en La Juntada. ¿Aceptás ese desafío? Sí, lo acepto, y es más, yo vez pasada estaba hablando con Pablo Domínguez de esto que te estoy contando, lo hablaba con Pablo Domínguez. Decía, no, lo que tenemos que hacer nosotros es pedirle a Daniel o a Pastrana o a Cayetano, que nos den un álbum, una cantidad, porque con un poema... Osmar, esta es la promesa. Hay un poema en el libro que se publicó de esta juntada. En base a eso, siempre hay un error de apreciación en base a lo que uno puede mirar de la poesía. Cierto que cuando hay más poemas uno puede ver un camino, pero aunque sea con un poema o con esto que puedas ver qué descubrís, pero el compromiso es que haya una devolución de ese trabajo. ¿Aceptado? Sí, acepto. Yo, si me dan es más, te vuelvo a decir, yo les estaba por pedir, porque a mí me quedó el intríngulis. ¿Cómo puede ser que una juventud que está tan apoyada por la gente de Apoa, y que yo sea el único, o también Pablo, ¿no? Que no entremos en la cosa, que nos parezca que no sea buena, nos parezca que no es la poesía que hay que escribir, debemos estar equivocados. Pero para saber si estamos equivocados o si tenemos razón para pelear con dientes y uñas, necesito material, necesito no un poema suelto en un café literario que por ahí uno, qué sé yo, le duele la cabeza y no lo entiende. Yo te pido, Daniel, que No, ese es un compromiso de hoy, así que esto lo cierro. Rebobino otro poco. Sí. Osmar Ruiz Bondoni, La Memoria, los poemas que aparecen en La Memoria. ¿Qué poema aparece hoy en tu memoria? Memoria, un poema de Apollinaire que se llama Zona, traducido en aquel tiempo, traducido por Rodolfo Alonso o por Raúl Gustavo Aguirre, no recuerdo, poeta francés, Guillermo Apollinaire. Te voy a decir un pedacito. Al final, Zona se llama porque es un largo viaje que hacer una noche, un poema muy largo, y al final dice, le habla a otro, pero es a él mismo, dice: ¿quieres ir hasta tu casa, dormir entre tus fetiches de Oceanía y Guinea? Son Cristos de otra forma y de otra creencia. Son los Cristos inferiores de las oscuras esperanzas. Yo creo que con esto vamos a cerrar todo. No, error. Vamos a cerrar y en la memoria vamos a buscar un fragmento, un texto de Osmar Ruiz Bondoni. Vamos a decir un poema de 4 versos que salió en un libro, en una antología que me acaban de entregar un amigo, un poema de 4 versos de uno de mis libros, en el cual yo hablo, podríamos decir, es una serie de poemas que podemos llamar ecológicos, porque hablan de la destrucción, de la destrucción de la naturaleza, de cómo el hombre fue extraviando su camino, ¿no es cierto? El poema se llama Toro Sentado y dice: vendrán, destruirán a los míos, edificarán grandes ciudades y así
se consumará mi maldición. 4 versos. Osmar Ruiz Bondoni, infinitas gracias por acompañarnos, por abrir las puertas de tu casa hoy, esta tarde, fines de octubre de 2012. Gracias. Gracias y un abrazo grande a las chicas y a los chicos de El Moyano, por favor.